a partir de haber sondado todos los costos que ustedes tenían ahí. Después sacamos la utilidad bruta, ¿ya? Y obviamente los impuestos correspondientes, ¿ya? Entonces, ahorita ya. Bien, entonces, más o menos tenemos esta estructura de estado de, yo lo voy a tener enseguida, ¿ya? De pérdidas y ganancias, que pase. De pérdidas y ganancias, ya para que ustedes más o menos lo vean, lo revisen y inmediatamente después vamos a ver cómo desarrollamos, porque lo único que hay que hacer es copiar nuevamente. Y ahí yo les voy a pedir un minutito solamente para ver ya cómo desarrollamos esta situación, ¿ya? Un ratito. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Ok, compañeros, entonces estamos viendo aquí este estado de pérdidas y ganancias, donde ya hemos hecho la proyección de los ingresos y del costo total, ¿no? Para sacar hasta esta utilidad bruta. Ustedes saben, después de que el sacar el 3%, el 13% y el 25% implican
pagos correspondientes particularmente a lo que viene a ser el Estado, y que si tenemos positivos, ¿ya? Haciendo particularmente, por ejemplo, y sacándole el 40% supuestamente de todo esto, nos va siempre tener un saldo del 60, 30, 59%, digamos, ¿no? Menos los impuestos. Igual nos da utilidades. Entonces, ¿qué hacemos aquí después de este estado de pérdidas y ganancias que nosotros ya tenemos? Para sacar los, los indicadores de evaluación que nos permite medir rentabilidad, capacidad, tasa interna de retorno, costo, lo que tenemos es que copiar este mismo estado de pérdidas y ganancias, ¿ya? Fuentes de usos y fondos es opcional. Fuentes de usos y fondos es un capítulo que nos indica de dónde son las fuentes, ¿no? De dónde son las fuentes, o sea, de dónde estoy sacando el dinero. Aquí dice aporte propio, el 20%, préstamo, el 80%. De ahí estoy sacando el dinero, ¿ya? Ahora, en la proyección pongo los ingresos, ¿no? Los ingresos que voy a obtener de todos los años, los otros ingresos, todos esos van a ser mis ingresos, ¿no? Entonces, este 195.694 es la inversión total, entonces eso es negativo, ¿ya? Negativo, fíjense. Y todos los ingresos nos va a permitir directamente hacer un cálculo del valor actual neto y todo, ¿no? Entonces, acá tenemos el costo de la inversión, costo de la inversión fija, diferida y capital de trabajo, ¿no? Toda la inversión. Es solamente para saber dónde está el dinero, cómo se estructura particularmente la inversión y los costos, o sea, volver a copiar los costos para tener un flujo actual y un flujo acumulado, ¿no? Esto solamente nos indica de dónde sale la plata y a dónde la coloco, y punto, nada más. Eso pueden ordenar, no hay ningún problema, pero aquí esto es lo que me interesa, ¿no? En base al estado de pérdidas y ganancias, copio el estado de pérdidas y ganancias con todo. Aquí ya estoy poniendo valor residual, fíjense, ¿no? El valor residual. Y aquí copio igual los costos, copio los ingresos y saco, en este flujo de caja económico, saco la amortización y saco el interés. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que el estado de pérdidas y ganancias, pero sin amortización y sin interés. Y después todo es todo lo que coloco particularmente ya en el flujo de caja financiero. Coloco el mismo estado de pérdidas y ganancias, ¿no? El primero que me ha dado con amortización e interés. Aquí está costo financiero y aquí está la amortización del préstamo. Entonces, lo único que hago es copiarlo. Copiarlo todo. ¿Ya? Entonces, fíjense que no es que estemos nosotros haciendo cálculos adicionales. En el flujo de caja económico lo que hacemos es sacar la amortización y el costo financiero. Solamente, y eso ya solamente me está diciendo es un flujo de caja sin proyecto. ¿Ya? El flujo económico. Y el flujo financiero es con proyecto, o sea, con financiamiento. Con financiamiento. Acá está el financiamiento para que yo pueda ya empezar a calcular los indicadores de evaluación. El primer indicador de evaluación es el valor actual neto, después tengo la tasa interna de retorno, el beneficio costo y el periodo de recuperación de capital. Estos cuatro son indicadores económicos y financieros. ¿Ya? El valor actual neto me indica cuál es la rentabilidad después de que yo he invertido, ¿ya? El capital, incluida la inversión, ¿ya? Y me indica que después de haber pagado los costos, particularmente,
tengo un resultado positivo después de los 5 años, ¿no? Donde por año me está dando lo que dice el flujo de caja, ¿no? Bien, el flujo de caja del primer año, del segundo año, del tercero, del cuarto y el quinto, ¿no? Son resultados, ¿ya? De este flujo de caja, ¿no? Entonces, menos la inversión, ¿ya? Más ese flujo de caja. Aquí está, menos la inversión, más el flujo de caja de cada año, ¿ya? Del primer año, del segundo año, del tercer año, ¿ya? En el banco, acá me dice de que voy a tener una tasa de interés o un costo financiero del 13%. Entonces, el primer año tengo la tasa de interés de 1 más el interés, que es el 13%, entonces me sale 1.13. Elevado a la 1 es igual a 1 más los 13% del costo financiero. El segundo año es 1.28, el tercer año, ¿por qué? Porque cada año voy elevando a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta, ¿verdad? Entonces ahí es lo mismo, se me va amenorando particularmente los costos y voy sacando directamente el valor actual neto en base directamente a esta operación, ¿ya? Entonces fíjense, menos la inversión, más el flujo de caja del primer año que me da 59,000, más el segundo año que me da 73,000, más el tercer año que me da 87,000, el cuarto año que me da 101,000 y el quinto año ya tengo valores de 240,000, ¿ya? Y abajo tengo el contador financiero, ya que es 1 más la tasa, ya que en este caso sería 13%, todo eso entre paréntesis elevado al primer año, al segundo año, al tercero, al cuarto y al quinto año, ¿verdad? Entonces, tenemos en los manuales cómo es la fórmula ya del valor actual neto y saco el valor actual neto económico y saco el valor actual neto financiero. El primer valor actual neto me dice directamente que después de haber trabajado todos los años, ya los 5 años, tengo una rentabilidad de 169.088.94 centavos de dólar. ¿Ya? Entonces, toda esa es mi rentabilidad. ¿Después de qué? ¿Ya? En el flujo de caja, ¿qué me indica? Después de haber obtenido particularmente estos ingresos y haber cubierto todos los gastos, ya todos los costos que implica por ley el proyecto, garantizando mi inversión fija, diferida y capital de trabajo. Entonces estoy pagando todo de acuerdo a ley, ¿ya? Y el resultado son que después de haberme quedado el quinto año con el proyecto, ya voy a tener todavía $169,000 como ganancia líquida, ya pagando impuestos, pagando todo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy cubriendo los costos y estoy haciendo aguantar a un 13% el interés, ya para el préstamo correspondiente, habiendo y devolviendo cada año la amortización del préstamo, ¿no? Entonces, fíjense, de esa manera calculo el valor actual neto. La tasa interna de retorno ya se calcula ya sacando necesariamente, ya por una parte, aquí tengo un BAN positivo que me da el primer año, pero tengo que aumentar, fíjense, aquí está aumentando al 60%, ¿para qué? Para que le dé un BAN negativo, ¿ya? Entonces tenemos que sacar un BAN negativo y eso hace necesariamente que tengamos nosotros la posibilidad de calcular el valor actual neto, ¿ya? El valor actual neto. Entonces, ahí está el cálculo del valor actual neto. Voy a irme, ya voy a dejar de compartir esta pantalla para irme seguramente al texto,
Vamos a irnos al texto para ver las fórmulas del BAN, del TIR, ¿ya? Para que... Aquí vamos a sacar esto. Aquí en los evaluadores de evaluación, ya tenemos los flujos de caja. Y empezamos a evaluar. Fíjense, aquí también es importante que ustedes vayan viendo cómo evaluamos la matriz del marco lógico, ¿no? ¿Qué evaluamos? Ya ver si su lógica de las columnas están dentro del marco, ¿no? Ahí está todo, ¿ya? El marco vertical es completa y correcta, los indicadores de fuentes de verificación son accesibles y fiables. Esto tienen que ustedes ir viéndolo porque esto les va a permitir también hacer las evaluaciones cuando les toque desarrollar justamente esta materia de evaluación, ¿no ves? Entonces, ¿por qué? Entonces, en base a eso, evaluamos factibilidad y viabilidad, ¿ya? Pero vamos a volver aquí un poquito, yo lo que mostrarles en primera instancia es, aquí está el valor actual neto, ¿no? Fíjense, menos la inversión, el flujo de caja del primer año, del segundo año, del tercer año, del cuarto año. Entonces, este contador financiero que nos indica uno más el interés, que era del 13% el primer año, elevado a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta, ¿no? Hasta, si son 10 años, elevamos hasta la 9. Entonces, eso nos indica particularmente cómo nosotros calculamos el valor actual neto, ¿ya? Considerando todos los flujos de caja positivos que nos han dado todos los años con su contador financiero. La tasa interna de retorno, ya les decía yo de que tenemos que sacar dos BAN, el BAN 1 y el BAN 2. ¿Ya? El BAN 1 es el primer BAN que nos da el BAN positivo y para sacar particularmente, por ejemplo, el, el, el BAN 2, no, a ver hasta dónde aguanta el proyecto, porque el 60% ya nos da negativo. Quiere decir de que nosotros podemos meterle un interés del 60% y recién nos va a dar negativo. Fíjense que es un proyecto bastante fuerte porque podemos aumentarle costos, ¿ya? Hasta un 50%. Y si le aumentamos el 10% más, o sea, el 60%, ahí ya recién se puede caer el proyecto por efectos de costos, ¿no? Entonces, fíjense ahí, por eso es que el primer interés va a ser del 13% y el segundo interés va a ser del 60%, ¿no? Y calculamos cuánto nos sale el BAN 1, cuánto nos sale el BAN 2 y sacamos la tasa interna de retorno. Este análisis de sensibilidad no lo vamos a hacer, pero podemos hacerlo. ¿Qué significa el análisis de sensibilidad? Significa hacer un aumento de un 10% en los costos de producción. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya cuando nosotros aumentamos para sacar el segundo BAN, ya estamos haciendo análisis de sensibilidad porque ya le estamos aumentando costos, ¿no? Aumentando costos financieros y ahí nos va diciendo aguanta al 20%, aguanta al 30%, aguanta el proyecto y todavía es rentable al 40%, aguanta el proyecto al 50% aumentándole el costo financiero y nos dice aguanta el proyecto hasta poniéndole un costo financiero del 50%. Cuando le ponemos el 60% ya el proyecto se vuelve negativo, ¿no? Entonces el proyecto es demasiadamente fuerte, ¿ya? El análisis de sensibilidad es cuando nosotros aumentamos los costos, ya para ver hasta cuánto aguanta el proyecto,
¿De acuerdo? Entonces tenemos, como les decía, ya el BAN, el TIR, ya, y nuevamente nos vamos al anterior proyecto. Ya. Este es el libro del proyecto. Quiero irme. Quiero irme otra vez al proyecto, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí en el proyecto ya hemos calculado. ¿Qué pasó? Ya, aquí se me ha, hemos calculado, y fíjense, aquí ya el BAN me da negativo, ¿no? Al 60%. Entonces, ya con esos dos yo puedo sacar mi tasa interna de retorno. Ya saco la tasa interna de retorno económica y financiera y después calculo el beneficio-costo. El beneficio-costo no es más que calcular arriba todos los ingresos o beneficios que me da y abajo todos los costos. Ya calculando igual al 13%, lo mismo, ¿no? Y abajo le ponemos sobre la inversión para ver, ya el beneficio-costo nos indica particularmente por cada dólar cuántos centavos me devuelve, ¿ya? O sea, por cada dólar que invierto, me da, digamos, una rentabilidad o un beneficio de $32 adicionales. Eso es lo que me dice, ¿ya? Y acá tenemos también un periodo de recuperación de capital. El periodo de recuperación de capital ya me indica directamente que la inversión total la divido entre 5 y en el flujo acumulado, ya, esta división particularmente, ya, del préstamo que tengo sobre, ya, sobre esta división entre 5 me va a dar en cuántos años yo voy a recuperar particularmente. José no se escucha. De alguien está prendido su audio. No se escucha. Ya, ya, por favor voy a pedir de que cierren sus micrófonos para que no perjudiquemos y dejen escuchar bien. Entonces, el periodo de recuperación de capital igual tiene, ¿ya? Igual tiene su fórmula, donde nosotros dividimos ya el flujo acumulado entre 5, este flujo acumulado entre 5, ya para el periodo de recuperación de capital, hacemos lo siguiente, ponemos la inversión que nos hemos prestado sobre la división del flujo de, de promedio de capital acumulado y nos indica particularmente en cuántos años me devuelve todo el capital. Fíjense, el capital me lo devuelve en 4 años y aproximadamente un poco más de la mitad en 7 meses, ¿no? 4 años y 7 meses. ¿Ya? Y cuando yo voy sacando particularmente este efecto palanca, siempre me va a indicar de que el TIR financiero tiene que ser siempre mayor al TIR económico, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el TIR financiero yo estoy utilizando ya el crédito, apoyándome con dinero ya adicional, que no es mío, por eso siempre me da una mayor rentabilidad que cuando lo hago sin crédito, ¿ya? Entonces, después hago esta evaluación de la matriz del marco lógico, esto ya para que ustedes dominen particularmente sus datos, queridos compañeros, ¿ya? Ese es el ánimo que yo les coloco para que ustedes hagan una evaluación completa en base particularmente a lo que nosotros ya hemos ido sacando de cálculo. Entonces, evalúo cómo he planificado
Y si mis indicadores que yo he colocado en la matriz del marco lógico me están dando los reportes que verdaderamente yo he manifestado al principio. Cumplo con los componentes, con los indicadores, con el propósito que ha sido diseñado el proyecto, eso tengo que decirlo. Los indicadores y fuentes de verificación son accesibles, son fiables, son verificables, son demostrables, ¿ya? Las condiciones previas que puse en mi proyecto particularmente, por ejemplo, son realistas, son suficientes, los riesgos son aceptables. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? Las probabilidades de éxito de un proyecto se manifiestan en los 4 indicadores que hemos puesto. ¿Por qué? No está permitiendo sacar la rentabilidad del valor actual neto de la tasa interna de retorno. Nos dice inclusive qué beneficios nosotros estamos obteniendo por dólar invertido, pero además nos indica particularmente, nos indica ya si el proyecto es viable, tomando en cuenta particularmente todos los recursos y materiales que yo he puesto, ¿me entiende? Entonces todo eso ya me está diciendo, mi proyecto es factible, el marco lógico, lo que yo dije en el marco lógico lo he presentado y eso es verificable, es viable, es asequible, la evaluación de factibilidad también, ya ahí evaluamos. La factibilidad quiere decir, ya, que desde la identificación del problema técnicamente y desarrollando cada uno de los estudios y hay una articulación entre el problema y el proyecto. O sea, estoy solucionando los problemas que manifesté en el proyecto. Coherencia entre los objetivos y los resultados. O sea, ¿no? Es importante. A veces las personas creen que no es necesario, pero lo único que se tiene que demostrar en un estudio son los objetivos. Ya, si usted tiene 3 objetivos, esos 3 objetivos, usted tiene que demostrarlos de la mejor manera. Algunos hacen objetivos porque el aire es gratis y le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetivos y eso no es real, eso no es bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los objetivos que ustedes marcan en su proyecto tienen que ser demostrados, ¿no? ¿Por qué? Porque que estamos diciendo que vamos a hacer un estudio de mercado, bueno, ¿cuáles son los resultados del estudio de mercado? Si estamos diciendo que queremos un proyecto rentable y técnicamente viable, estamos. Si decimos que vamos a generar empleo, vamos a ver cómo generamos empleo, ¿verdad? Entonces, hay una coherencia entre la articulación física y el tiempo en el periodo de ejecución. En los 5 años cumplo lo que estoy diciendo. Ahí me da una evaluación efectiva, una evaluación social. Por ejemplo, la evaluación social siempre nos indica particularmente la aceptación del proyecto por parte de la gente, por parte de la generación de empleo, ¿no? ¿Dónde estoy dando oportunidad? ¿De qué cantidad de personas, de familias se benefician con el proyecto? ¿Ya? ¿Cuántas participan? Entonces, todo eso es factibilidad. La viabilidad es, bueno, ¿quiénes me ayudan? ¿Ya? En el marco de la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, ¿quiénes me ayudan directamente a ejecutar el proyecto? ¿No? En este caso, ustedes dicen la alcaldía, mi papá, mi mamá, yo no sé quiénes les van a ayudar, el banco, por ejemplo, ¿no? Me hace viable, voy a capacitar con quiénes, ya disponibilidad de recursos necesarios hay para el trabajo de su proyecto o no hay que capacitarlos o no, ya la disponibilidad de logística, las herramientas y equipos que ustedes garantizan directamente, transporte, la tecnología les garantiza desarrollar su proyecto, la disponibilidad de la metodología, los instrumentos que son necesarios, la viabilidad social, hay participación de la sociedad civil, están interesados, no, cómo participan, conocimiento de la sociedad civil de su proyecto, cuáles son los grupos sociales que pueden ir contra el proyecto. Esto también es importante, ustedes saben que a veces la gente se opone, ¿no?
viabilidad económica. Es posible que me